Luis, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Muchas gracias por esas palabras. Ya mi ego se infló de una manera desproporcionada para el día de hoy. No, hombre, Luis, tú sabes Hombre, el aprecio que sabes que tengo a tu el trabajo. aprecio es recíproco. Gracias, Luis. Luis, ¿cómo ves? Hoy es 2 de octubre. ¿Se olvida, no se olvida, se vuelve rutina? Hay un acto ya dentro de una hora ya debe estar, ya hay parte de ese proceso en la plaza. ¿Qué hay con el 2 de octubre, Luis? No, yo creo que es de esas fechas que marcan el imaginario cívico en nuestro país. Antes y un después, y es una fecha que permanece viva de manera transgeneracional. Basta ver las movilizaciones que año con año se realizan, en donde los padres acompañan a los hijos y hasta los nietos, los abuelos, ¿no? Y forma parte de algo muy querido, me parece, por aquellos quienes participaron, ¿no? Es una seña de identidad que da orgullo decir, yo estuve en el movimiento estudiantil del 68 y creo que además es una fecha cívica que corresponde en su celebración a realmente el conjunto de transformaciones que ayudó a impulsar, a crear en nuestro país. Sí, Luis, y estamos viviendo un tiempo acorde o en el cual se condensan las aspiraciones de aquel 2 de octubre o estamos simplemente en un tramo electoral que no necesariamente concuerda con las aspiraciones de una izquierda como la que se expresó en 1968. Sí, no, si vemos que hoy está al frente de las encuestas de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, que en aquel entonces defendió al presidente Gustavo Díaz Ordaz, pues eso nos llevaría a poner en duda que haya una continuidad natural, tersa entre ese movimiento y lo que empujó como un proyecto transformador y lo que es el proyecto de la Cuarta Transformación. También dentro del proyecto de la 4T, activistas del movimiento del 68 tan relevantes como Paco Ignacio Taibo II, por poner un ejemplo. Pero estamos hablando entonces de una situación de continuidad y ruptura, ¿no? En algunos aspectos sí, hay efectivamente ese espíritu, esos militantes, esa causa, pero en otras no, ni por asomo podemos decir que se puede identificar de manera natural. Hay otros temas, Luis Hernández Navarro, sobre el cual te pido tu opinión específicamente en lo de la consulta, lo que sucedió ayer en 2 tiempos, yo he considerado. Uno, el de la primera votación, que autoriza la consulta popular como concepto, y luego, lo que a mí me parece lo sustancial, la pregunta, el qué específicamente. ¿Qué opinas de este resultado en 2 tiempos, Luis Hernández Navarro? Mira, yo no puedo sino congratularme de que se haya aprobado la constitucionalidad de una consulta como esta. Muchas de las iniciativas que se habían venido impulsando en el pasado de consulta popular habían simple y sencillamente se habían estrellado con el dique de la Suprema Corte. Hoy esta pasó. Puede uno discutir si la redacción de lo que se va a consultar es ambiguo, creo que lo es, no es preciso, creo que no lo es. Ese es un terreno, digamos, un primer balance. Lo segundo es lo que es la ironía. Digo la ironía porque en 1996, en lo que fue en los diálogos de San Andrés, en la mesa sobre democracia y justicia, un conjunto de fuerzas, no solamente los zapatistas, sino un conjunto de fuerzas de la sociedad civil, intelectuales, etcétera, etcétera,
pusieron en el centro como modelo de transición a la democracia de nuestro país la democracia participativa y no solamente la democracia representativa. Y ese proyecto fue finalmente descarrilado y abortado por una negociación que literalmente en lo oscurito, en las calles de Barcelona, realizó el PRD con el PRI, es mucho decir, porque Santiago Oñate no era realmente el que conducía esas negociaciones, ¿no? Vamos a pensar en Ernesto Zedillo, y con el PAN de Felipe Calderón, precisamente. El PRD estaba dirigido en aquel entonces por Porfirio Muñoz Ledo y luego llegó Andrés Manuel López Obrador a dirigir. Y en esas negociaciones se apostó por la vía de la partidocracia y todo el poder a los partidos, dejando de lado la posibilidad de que la sociedad organizada incursionara en el terreno electoral. Hoy, esas mismas fuerzas que en el pasado impulsaron este modelo de democracia excluyente a la participación, parecen dar un guiño a favor de la democracia participativa. Pues enhorabuena, es insuficiente. Yo quiero contrastar una iniciativa de este tipo, por ejemplo, con la caricatura de consulta que se hizo para tratar de revestir de legitimidad al Tren Maya, ¿no? En lugar de cumplir con lo establecido en el convenio 169 de la OIT, se hizo una farsa de consulta, manipulándola, hasta las mismas Naciones Unidas lo señalaron así, pero bueno, hoy está esta consulta para juzgar a los expresidentes. Qué bueno, ojalá que esta vía se profundice, se amplifique y que se pueda sentar en el banquillo de los acusados, por ejemplo, a los responsables de la masacre de Acteal. Bueno. Perdón. Sí, perdón, yo apagué el micrófono. Perdón. Yo fui, Luis. Con una... llevar lo de Acteal que mencionas, que forma parte también pues de una realidad presente en la cual hoy mismo hay provocaciones, agresiones y descuido de autoridades estatales y federales respecto a lo que sucede en la zona de Chiapas, en Aldama particularmente, pero también en otros lugares, Luis Hernández. Así es, por seguir haciendo referencia a Acteal, resulta que esta situación que estamos viviendo hoy en Aldama es consecuencia directa de la liberación, prácticamente con todo tipo de maniobras legaloides, de los paramilitares que participaron en la masacre, y que el abogado defensor, el principal articulador de la estrategia para liberar a esos paramilitares, es un señor que se llama Hugo Eric Flores, que es el superdelegado de la Cuarta Transformación en Morelos, ¿no? El dirigente del partido de Encuentro, ya no es social ahora, sino, no me acuerdo cuál es el... Encuentro Solidario. El Encuentro Solidario. Ese señor tendría que estar siendo juzgado junto con Ernesto Zedillo, junto con Emilio Choyfet, junto con Jarquín. Hay una larga lista de antiguos funcionarios que tendrían que estar hoy siendo juzgados por ese crimen de lesa humanidad, ese crimen de Estado que se cometió en aquel entonces. Esperemos que esta consulta sirva para eso. Claro, Luis, ya nos diste un comentario acerca de Porfirio Muñoz Ledo y ahora encabezando las encuestas de opinión para dirigir Morena. Te pregunto ahora en lo general, ¿qué significa esta incapacidad del partido teóricamente en el poder? ¿Qué significa esa incapacidad de organizarse, de tener cuadros valiosos y menos discutibles o menos polémicos que estos que estamos viendo hoy? ¿Qué significa? Significa que finalmente no se ha dado la organización social que pueda empujar, sostener, supervisar, apuntalar a un poder popular y que todo se concentra solo en la persona del presidente de la República. Mi lectura, Julio, de este proceso de elección fallida de la dirigencia de Morena es que está
empantanada por un problema que está detrás del partido, y es que está en juego la sucesión presidencial de 2024 entre dos candidatos fuertes, Claudia Sheinbaum y nuestro canciller Marcelo Ebrard. Y que en esta lógica, ¿verdad? El contar con el partido, quien gane el partido, tiene una herramienta fundamental para las 15 gobernaturas que se van a definir el año que viene, la nueva composición de la Cámara de Diputados, los congresos locales, etcétera, etcétera. Pero esta sucesión no se ha definido. Me parece que lo que muy probablemente termine sucediendo es que el proceso se acabe empantanando, como parece que se está perfilando, de manera tal que continúe al frente del partido Ramírez Cuellar, lo que sería poner las cartas sobre la mesa a favor de Claudia Sheinbaum, si esto sucede así. Creo que ese es el problema de fondo con esta sucesión detrás y esta incapacidad para resolver la sucesión en el marco del el espectro partidario. Muy temprano para una disputa sucesoria tan enconada y tan definida, Luis. Tempranísimo, tanto así que hoy, esa es mi lectura de lo sucedido en la mañana, el presidente López Obrador tuvo que dar un manotazo en la mesa, ¿no? Prácticamente descalificar al conjunto de los participantes, al conjunto, ¿no? No hubo uno que se salvara, lo que ya quiere decir mucho. Por eso creo que esto apunta a esta hipótesis de una inhabilitación de una encuesta que en sentido estricto nunca debió de realizarse, ¿no? Pero en la que figuras como Mario Delgado, Gibran Ramírez, etcétera, etcétera, vieron su oportunidad para acumular un capital político, ganar posiciones, etcétera, etcétera, pero que tuvo el desenlace que estamos viendo, ¿no? Gran desafecto y una desautorización general por parte del fundador principal de Morena. Luis, uno de los momentos polémicos de la administración del presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, fue cuando en la sucesión presidencial y teniendo el presidente en turno el poder de virtualmente designar a su sucesor, no optó por alguien de un pensamiento izquierdista avanzado, como era el general Francisco José Mújica, sino que optó por la derecha con Manuel Ávila Camacho. Creo que es uno de los episodios polémicos de por qué se tomó esa decisión. En este momento y pensando en la sucesión de López Obrador, optar por el grupo de Marcelo Ebrard o por Marcelo Ebrard o por Claudia Sheinbaum, ¿sería lo que definiría continuidad de izquierda o un péndulo hacia la derecha? Mira, lo que yo veo, Julio, es que si uno analiza la composición del gabinete del presidente López Obrador, es un gabinete en donde las personalidades de izquierda pueden contarse con los dedos de la mano. Sí. Los que llegaron ahí y los que permanecen ahí no vienen de las filas de la izquierda. Y si uno ve el peso que tienen figuras como Alfonso Romo, pues tampoco puede decirse que sea de izquierda. Con esto lo que quiero decir es que no veo por qué esa correlación de fuerzas que se construyó y que tiene todos los visos de mantenerse a lo largo del sexenio, porque hemos visto cómo se hacen cada vez más concesiones al mundo empresarial, vaya a ser diferente en la contienda electoral de 2024, independientemente de quién sea el candidato. Veo ciertamente a Marcelo Ebrard construyendo relaciones privilegiadas con el mundo empresarial en el marco, por ejemplo, de su manejo de la pandemia, ¿no? Hasta con Teletón, ¿no? Hasta con
Teletón, con el asunto de las vacunas, etcétera, etcétera, pues él está jugando su juego de sumar ese mundo empresarial a su causa, y a Claudia Sheinbaum jugando sus cartas más de manera no tan abierta, más cuidadosa, pero efectivamente está esa disputa ya en forma sobre la mesa. Luis, me quedo con la idea de que en el fondo lo que planteas es que no hay izquierda a la cual darle continuidad. Yo creo que lo dices bien. yo creo que esa votación, porque lo que hubo fue una votación masiva de sectores populares que aspiraban por una transformación que no acaba de llegar, una transformación que tiene algunos visos de esperanza en algunos puntos, ¿no? En algunos temas, pero que en otros lisa y llanamente no acaba de llegar. Luis, pues hay muchos temas, viene pues de aquí en adelante hasta junio del año que entra, si es que bien nos va, estaremos atiborrados, asfixiados de información electoral, política, de partidos, de candidaturas y de todo esto. Finalmente, desgraciadamente. Luis, así es, a eso voy. Finalmente, Luis, pareciera que nuestra esperanza y desesperanza se nutre y se enflaquece, sube y baja solo por cuestiones electorales. Pues parece ser que sí, Julio. Digo desafortunadamente porque la crisis económica que ha seguido a la crisis sanitaria, una crisis sanitaria que no acaba de resolverse desafortunadamente en ninguna parte del mundo, no es un asunto privativo de nuestro país, que dejó de entrada la pérdida de 12 millones de empleos. Se anunció el otro día que ya se recuperaron 8, pero básicamente empleos informales. Pues pone en el centro del debate las dificultades para el crecimiento de este país hacia adelante. Si bien nos va al término de 2024, nuestro Producto Interno Bruto va a alcanzar los niveles que tuvo el año pasado. Si bien nos va, con todo lo que eso significa como cauda de desempleo. Eso que la política de combate a la pobreza diseñada por la Cuarta Transformación es una cobija que ya viene demasiado chica para el tamaño de la pobreza y del desempleo que se creó. Ese es un problema que deberíamos estar, creo, debatiendo, ¿no? Como deberíamos estar debatiendo todo este problema de la inseguridad, que no alcanza a tener solución, a pesar de que el señor Durazo ya anunció que se va por la candidatura de su estado natal, ¿no? Como deberíamos viendo todos los problemas socioambientales que hay, que se están creando. Yo creo que estos son algunos de los temas que deberíamos estar viendo, y no solo este asunto de una sucesión presidencial, ya vuelvo a decirlo, pero de una contienda electoral para el año que viene, que es un debate claramente adelantado. Pues sí, Luis, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener tu punto de vista. Aprecio como siempre que nos compartas tus opiniones y tus comentarios, y seguiremos porque de aquí en adelante a tambor batiente va todo lo político y lo electoral. Luis, como siempre. A tambor batiente. Gracias, sí, Julio. Al contrario. Felicidades por tu programa. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias.